Más allá de la respuesta del presidente Gustavo Petro, quiero recapitular un segmento del artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veamos. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, en primer término. Segundo, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Laura Diep. Ella es directora del programa para Venezuela de WALA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Laura, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, por la invitación. Comenzaría preguntando, ¿cabe la posibilidad de que Venezuela recorra la misma ruta que ya recorrió Nicaragua con el robo de la nacionalidad a contradictores, muchos de ellos, por supuesto, fuera ya de territorio nicaragüense? La privación arbitraria de la nacionalidad es una práctica común de los gobiernos autoritarios. No sería la primera vez que lo vemos en la región y el caso nicaragüense sin duda es un precedente cercano y que debería preocuparnos a todos porque además es un precedente bastante cercano. Es decir, entre diciembre del 2023 y septiembre del 2024, más de 450 personas nicaragüenses fueron privadas arbitrariamente de su libertad, de su nacionalidad, perdón. ¿En qué condición, Laura, queda alguien a quien se le quite la nacionalidad? Si la persona no tiene otra nacionalidad, queda en una situación de apatridia, que es considerado en el derecho una de las formas de vulnerabilidad mayores a las que puede estar expuesta una persona. El derecho a la nacionalidad es un derecho inderogable justamente porque permite dos cosas. Por un lado, establece un mínimo marco de protección en las relaciones internacionales al vincular a una persona a la protección de un Estado, y por otro lado es también una condición mínima para la garantía de otros derechos. Es decir, del derecho a la nacionalidad se desprenden otros, por ejemplo, el derecho a la identidad. Claro. Además, no todo el mundo tiene la suerte, Laura, de tener una doble nacionalidad. No todos tienen dos pasaportes o dos identidades. Quedas en una especie de limbo legal absoluto. Una situación que produce una emergencia humanitaria. Sí, si recuerdas el caso de las 222 personas que fueron excarceladas por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y que llegaron acá a Washington, me parece que fue en el 2023, estas personas estaban en una situación de apatridia, además de quitarles su nacionalidad, se les confiscaron todos sus bienes y estas personas, pues otros estados tuvieron que salir un poco al auxilio de estas personas y adoptar medidas extraordinarias para garantizarles algún tipo de protección o incluso ofrecerles la nacionalidad. Este caso, reitero, no es únicamente del gobierno de Daniel Ortega. Durante la dictadura de Pinochet en Chile también hubo privaciones arbitrarias de la nacionalidad. El caso de Orlando Letelier, que fue ministro durante el gobierno de Salvador Allende y fue asesinado en Washington, también por medio de un decreto se le retiró la nacionalidad. Esta fue una práctica común durante la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de que empezara el genocidio a judíos alemanes, se les retiró la nacionalidad, de manera que es una práctica común y por eso es que hay tanta jurisprudencia y tanta literatura sobre la necesidad de proteger la nacionalidad como un derecho inderogable. Claro, Laura, hay jurisprudencia, hay literatura, como tú señalas, pero sabemos que a los autócratas, a los dictadores, a los criminales, les da igual la jurisprudencia y la literatura y lo hacen simplemente como una forma de venganza contra los contradictores. ¿Qué es lo recomendable para quienes repentinamente se encuentren en este caso?
Mira, frente a ese escenario, yo creo que la comunidad internacional va a tener que actuar rápidamente y tratar de pues otorgarle medidas de protección a estas personas. Si la persona está en Venezuela, pues es muy grave porque además de haber sido privado de su nacionalidad, pues eso puede tener también, como decía, consecuencias para el derecho a la identidad. Es decir, si una persona se le revoca arbitrariamente su nacionalidad, pues probablemente también su pasaporte deje de tener vigencia o corre, en el caso venezolano, un gravísimo peligro al acercarse a cualquier punto de control fronterizo, ¿no? Entonces, en ese caso, la persona muy seguramente va a tener que salir del país, como tantos millones de venezolanos han salido huyendo y buscando protección, pero luego en los países de acogida, y esto es un gran problema porque en los últimos años hemos visto más bien una reducción en las protecciones internacionales, ¿no? Frente a la población migrante y refugiada, incluso aquí en Estados Unidos, y ese es uno de los elementos que va a ser más necesario ante ese escenario que esperemos que no suceda. Esperemos, como señala, que no suceda. Ahora, en el caso de Venezuela es importante decir que cursa en el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud hecha por Luis Ratti. Recordemos que este personaje logró la inhabilitación de María Corina Machado como candidato con un recurso en la Contraloría, si no recuerdo mal, en la Procuraduría de Venezuela. Introdujo un recurso para que se le niegue la nacionalidad a un importante número de venezolanos, encabezados por María Corina Machado. Por la persona que lo introduce y por lo manipulado que está el Ministerio Público, podemos inferir que esto puede ocurrir. Esa lista la encabeza María Corina Machado. Hay nombres como el de Magali Meda, Pedro Ruchurto, Claudia Macero, Iván Simonovich, Carla Angola, colega periodista, en fin. Así es, y yo quiero aportar varias cosas en ese sentido. Lo primero es que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la facultad, porque no existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente de la nacionalidad a una persona. Es decir, ese recurso que se introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia carece absolutamente de base legal. Lo segundo que quiero señalar es que el tema de la privación de la libertad, de la nacionalidad, perdón, en Venezuela, tiene ya algunos precedentes. Antes de las elecciones del 28 de julio, un grupo de parlamentarios ya alertaba sobre su intención de introducir reformas a la Constitución para que esto fuese posible. Y adicionalmente han habido medidas que se han adoptado que ya han menoscabado los derechos civiles y que algunas personas han calificado como una muerte civil de las personas ya en Venezuela, por ejemplo, con la anulación de los pasaportes. Antes y después del 28 de julio vimos anulaciones de pasaportes de nuevo sin un procedimiento administrativo, sin que mediara la posibilidad de interponer un recurso para revisar esa decisión y sin mayor explicación tampoco de las razones que dieron lugar a la cancelación o anulación de pasaportes. Sobre esto hay pronunciamientos internacionales, hay un informe de nuestros colegas de SEGIL, es decir, hay muchísima documentación sobre esta arbitrariedad, de manera que ya se han dado algunos pasos en ese sentido. Y por último, quisiera cerrar diciendo que la notificación que vimos por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez ayer mencionaba la ley Simón Bolívar. La ley Simón Bolívar es una ley que se aprobó en agosto del 2024 en el contexto postelectoral y se publicó en Gaceta Oficial en noviembre. Es una ley que por diseño está hecha para perseguir la disidencia y que establece unas sanciones muy graves. Pero la ley Simón Bolívar, y la pueden buscar, en el Gaceta Oficial está pública, no establece en ningún lado la facultad de retirar la nacionalidad. Es decir, que ese basamento jurídico tampoco existe. Y como mencionaba antes, la ley igual es muy grave, tiene 23 artículos y establece 20 tipos de sanciones penales. Establece la posibilidad de inhabilitar para la participación política o el ejercicio de cargos públicos hasta por 60 años. Establece la capacidad o la facultad de confiscar bienes, multas, es decir, establece un sinfín de medidas que también son arbitrarias, pero en ningún momento establece que se puede, con base en esa ley, retirar la nacionalidad. Es Laura Dip, directora del programa para Venezuela de WOLA.
Laura, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias, Ileana. A ti.